¿Qué tal amigos de Micromedics? Les habla el ingeniero Sergio López González, su amigo de siempre, para invitarlos a que en los próximos 40-50 minutos estemos platicando sobre la nutrición ortomolecular personalizada con inteligencia artificial, en este caso, en esta ocasión, enfocada a la medicina preventiva. Muchos de ustedes ya nos han estado siguiendo a través de nuestra página en la dirección micromedics.me y también, bueno, pues aquellos que quieran hacer sus preguntas después de esta conferencia lo pueden hacer con mucho gusto. Podré aclararles cualquier duda que tengan, ya sea a través de esta misma página o bien a través de mi correo, que es con la dirección que aparece ahí en esta diapositiva. Bien, pues el propósito, más que todo, en esta ocasión es dar a conocer cómo la inteligencia artificial aplicada a la nutrición puede prevenir la enfermedad partiendo de lo que ha funcionado en el pasado. Y cuando hablamos de lo que ha funcionado en el pasado, lo que queremos decir es qué evidencias tenemos de que un grupo de pacientes o un determinado conjunto de pacientes se hayan beneficiado de ciertos tratamientos y que a través de esas evidencias nosotros estamos en posibilidad de aplicar lo que se llama el aprendizaje de máquina para poder encontrar similitudes entre el caso que estemos atendiendo en el presente en relación a los grupos de pacientes que en un momento dado se aliviaron con determinados nutrientes. Más adelante vamos a ver esto con más detalle. En general, hay un principio que se llama de la individualidad bioquímica que el doctor Roger Williams en alguna ocasión, hace aproximadamente unos 70 años más o menos, sacó a la luz a propósito de que cada persona requiere nutrientes en ciertas cantidades y que pues cada persona tiene ciertos requerimientos muy particulares. Es decir, los requerimientos nutricionales varían de persona a persona y aunque hay teorías que podrían funcionar en ciertos casos, en otros no. Entonces, por eso es que nosotros decimos que tenemos una teoría que es que no hay teoría que funcione en todos los casos. Y es por eso que necesitamos determinar las dosis de los nutrientes que más van a beneficiar a un grupo de personas en particular, y esto desde luego sin llegar a etiquetarlas o a estigmatizarlas, como es el caso de la psiquiatría convencional. Ahora bien, ¿qué se entiende por nutrición personalizada? Bueno, en un contexto interdisciplinario, es una nutrición basada en evidencias que permite elaborar un plan de nutrición específico para cada persona, aplicando las técnicas del aprendizaje automático, es decir, el aprendizaje de máquina, a un número suficiente de casos de éxito, es decir, un cierto número de evidencias. Desde luego que hay que saber o hay que definir cuando estamos ante un número suficiente de evidencias. Si quisiéramos confeccionar un plan de nutrición basado en el análisis del genoma humano, tendríamos que contar con muchos registros, es decir, tendríamos que estar hablando de petabytes, lo que se conoce comúnmente como Big Data. Pero como el modelo que aquí estamos proponiendo nosotros está basado en evidencias, calculamos que con poco menos de un centenar de casos de éxito, es decir, entre 30 y 50 kilobytes, será suficiente para elaborar un plan bastante efectivo. Desde luego que la precisión de un plan nutricional va a ir mejorando a medida que aumentemos el número de evidencias. Entre mayor cantidad de casos, es claro que los que nosotros estemos analizando en el presente, pues se pueden llegar a parecer mejor que si tuviéramos muy pocos casos de éxito.
Ahora bien, ¿cuál es la esencia del aprendizaje automático? Bueno, en el pasado hemos encontrado evidencias de que ciertas personas con un cuadro clínico muy específico, muy particular, se han aliviado con un determinado conjunto de nutrientes en dosis terapéuticas, entendiéndose aquí por dosis terapéuticas aquellas que se les llama también ortomoleculares, o sea, aquellas que según los expertos, como el caso de el doctor Abraham Hofer, que aparece aquí en esta diapositiva, o el caso de Linus Pauling, Jonathan Prowski, en fin, algunos otros más referentes de la medicina ortomolecular, dispusieron eran las adecuadas de acuerdo con su experiencia. Entonces son en estas evidencias las que nosotros alimentamos a la máquina para que aprenda de la experiencia de los máximos exponentes de la nutrición ortomolecular. De manera que ese portafolio de evidencias clínicas va a estar constituida por una serie de registros, es decir, como aquí vemos, hay un gran número de renglones que contienen cada uno de ellos ciertos atributos. Esos atributos que aparecen en cada una de las columnas de esta matriz o de esta hoja de cálculo Excel, tiene una determinada característica o atributo, que puede ser ya un síntoma, una comorbilidad, por ejemplo, algún dato de un análisis clínico, y sobre todo, pues como aparece en la diapositiva que sigue, cada una de las dosis que en su momento uno de estos doctores les recetó para que se aliviaran. Así, por ejemplo, hay en cada uno de estos registros aparecen el nombre de cada uno de estos síntomas. Por ejemplo, aquí se está denotado aquí el mareo, el nivel de la libido de un paciente o de una paciente, si tiene estreñimiento, si padece de alergias, si tiene sobrepeso, y cada uno de estos valores que aparecen aquí en cada una de estas columnas, pues significa el valor que tiene ese atributo. Así, por ejemplo, en el caso de este doctor que atendió a un paciente cuyo nombre aquí no aparece, puede decirse que tenía precisamente sobrepeso, pero no tenía alergias, denotado aquí con una N de no, y que tampoco tenía estreñimiento. Y bueno, aparte de la obesidad, del sobrepeso, también presentaba obesidad. Y así, en este caso también se encuentra aquí otro campo que se llama comorbilidad 1, en donde como vemos se ha detectado en este caso una hiperactividad de parte del paciente que fue atendido por este conjunto de especialistas. Entonces, de esta manera, para cada uno de estos casos, estos referentes de la medicina ortomolecular les recetaron en algunos de ellos, en algunos casos, estas cantidades de nutrientes. Por ejemplo, aquí en el caso de la vitamina C, que está dada en miligramos diarios, aparece aquí un caso del doctor Roger Williams con 1500 miligramos de vitamina C, 1000 miligramos de calcio, y por acá aparecen 1000 microgramos de vitamina B12. Y así sucesivamente todos los demás casos están definidos por estas dosis de cada uno de estos nutrientes. Ahora bien, en términos del aprendizaje automático, ¿en qué consiste un plan de nutrición personalizado? Bueno, se dice que es una lista de las dosis terapéuticas diarias de cada uno de los nutrientes que, de acuerdo con la máquina, beneficiarán a un paciente en particular. Aquí en esta diapositiva aparece una captura de pantalla de un software de minería de datos que se conoce como Weka, en la cual nosotros le alimentamos con todos los casos que tenemos registrados hasta el momento, y ella lo que hace es agruparlos en diferentes segmentos. Es decir, aquí aparece, por ejemplo, un grupo con estos valores
que no son otra cosa más que las tendencias, es decir, cada uno de estos grupos tiene ciertos, por ejemplo, en el caso de estos valores que aparecen aquí son los valores promedio de vitamina A, de vitamina B1, B2 y así sucesivamente, de un cierto grupo de pacientes que anteriormente fueron analizados cuando se les alimentó en la máquina, como veíamos en las diapositivas anteriores. De todos esos pacientes que aparecían, la máquina agrupó los que más aparecían y entonces dijo, bueno, en cada uno de estos grupos yo detecto que estos se parecen más que los que están acá. Y luego va a tratar, más adelante vamos a ver cómo la máquina trata de encontrar cuál es el grupo al que se parece más el paciente que nosotros estamos tratando de ayudar en ese momento. Aquí debemos hacer la anotación de que las dosis terapéuticas significan dosis ortomoleculares, que como hemos ya mencionado en gran cantidad de casos en la página web, se refieren a dosis correctas. La palabra ortomolecular viene de las raíces griegas, de un prefijo orto, significa correcto. Entonces son las dosis correctas o terapéuticas que un paciente va a tomar para poder, en este caso, prevenir la enfermedad. Bien, ahora, ¿cómo aprende una máquina y de cuántas maneras lo puede hacer? Básicamente hay dos métodos o dos técnicas de aprendizaje. Una que se le conoce como supervisado, de aprendizaje supervisado, y otra que es un aprendizaje no supervisado. En el caso que nos ocupa, es decir, para formular, para generar recetas y prevenir una cierta enfermedad, nosotros utilizamos la técnica del aprendizaje no supervisado. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, la máquina va, como decía yo hace un momento, va a empezar a agrupar de todas las evidencias con las que cuenta, divide todo ese conjunto de casos en cierto número de grupos, y ese número de grupos se lo damos nosotros, para que ella los agrupe de acuerdo a las similitudes que encuentra entre sus características o sus atributos, para luego tratar de encontrar a qué grupo pertenecería el paciente que nosotros estamos en ese momento tratando. Así de esta manera, el aprendizaje no supervisado es el que nosotros usamos para personalizar los planes nutricionales. Entonces, más adelante vamos a ver cómo la máquina, decía yo, va a encontrar grupos de pacientes y va a ordenar estos grupos en listas, cada una de ellas con los atributos de esos grupos, y cada una de esas listas le vamos a llamar vectores. Quizás en la lámina que sigue se ve con más claridad este concepto. Aquí, por ejemplo, de todos los casos que mostraba yo en las hojas de Excel anteriores, la máquina encontró 8 grupos, al menos el último que aparece aquí serían 9 grupos en total, porque van numerados del 0 al 8 en este caso. Por ejemplo, aquí aparece el grupo que está etiquetado con el número 5, luego sería 6, 7 y 8, el 6 y 7 está ahorita escondido porque aparece aquí esta pantallita, esta ventanita que corresponde a los síntomas del usuario que nosotros estamos tratando de ayudar, en el cual vamos a prevenir que se enferme, vamos a evitar que se enferme, dándole ciertos nutrientes. La máquina nos va a decir cuáles son los más adecuados para este paciente en función de las similitudes que encuentra entre estos grupos que están aquí y estas características. Aquí, por ejemplo, el centroide correspondiente al grupo 8 en esta imagen, es decir, el centroide no es otra cosa más que una lista de cada uno de los valores promedio, en el caso, por ejemplo, de la edad que aparece aquí, la edad promedio de este grupo
fueron de 28.3 años. En contraste, por ejemplo, con la edad del paciente que nosotros estamos tratando aquí, cuyo nombre es Esperanza, por ejemplo, que tiene 37 años. La máquina dice, bueno, ¿qué tanto se parece? Todos estos, no nada más este de 37 años, la edad, sino todos estos atributos, ¿qué tanto se parecen a los atributos que tiene este otro grupo de pacientes? Por ejemplo, aquí vemos como el sexo que predomina en este grupo 8 es el femenino, de ahí la F. Aquí hay un diagnóstico que se hace de este grupo que es esquizofrenia. Y aquí hay otros atributos de este grupo, como por ejemplo el que escuche voces o no un paciente viene denotado por esta letra, que en este caso es sí. Y por ejemplo en otros casos síntomas puede ser que estos pacientes no hayan manifestado cada uno de estos síntomas. A cada uno de estos atributos, bueno, estos valores, se le conoce como una tendencia, ya sea como el promedio, en el caso de las variables numéricas, o bien con la moda, que se llama cuando la mayoría del grupo que pertenece a de los pacientes que pertenecen a este grupo, tiene, por ejemplo, si escucha voces, ese que está aquí significa que la mayoría de los pacientes agrupados en este clúster o grupo 8 sí tenían este síntoma. Como vemos aquí, este paciente que sí tiene ese síntoma se parece en ese campo o en ese atributo, se parece a los que estaban en este grupo. Y bueno, aquí se ve que para nosotros como seres humanos sería muy complicado el saber a qué grupo pertenece este paciente en función de las similitudes que encontraría entre uno y otro. De tal suerte que por eso es que nosotros utilizamos una máquina para hacer esa clasificación, para encontrar esa similitud. Y aquí presento un caso real, un caso de estudio de una chica de 25 años en riesgo de sufrir una recaída a causa de un trastorno de personalidad. Aquí el objetivo es prevenir una recaída, es decir, acuérdense que desde el principio dijimos que estábamos enfocados a la prevención de una enfermedad. Esta paciente, nosotros hace ya, de hecho fue aliviada y como ella ya aprendió, ¿no?, a tener, por ejemplo, cuando empieza a experimentar ansiedad, con ciertas dificultades de su memoria, cuando tiene mucha sed, cuando su micción es frecuente, cuando le empieza a tener irritabilidad o se siente agresiva, le duele la cabeza, etcétera, es cuando ella se da cuenta que puede recaer. Entonces es pertinente en ese momento hacer estos análisis, que los cuales estamos platicando en este momento, para que ella evite nuevamente una recaída. Entonces aquí aparecen cada uno de estos valores que aparecen aquí con S, lo que implica, o sea, todos estos que están aquí listados, después de donde dice síntomas reportados, nos damos cuenta que aparecen aquí con una S, como es el caso, por ejemplo, de los antecedentes genéticos. Aquí esta paciente reportó que sí tenía, y por lo tanto aquí aparece como un rasgo el antecedente genético, que es muy importante a la hora de estar preveniendo una recaída o posiblemente cuando, aunque no haya enfermado el paciente, con mayor razón hay que tomar precauciones para evitar que enferme, sobre todo si tiene antecedentes genéticos de una enfermedad, por ejemplo, psiquiátrica, que es el caso que estamos viendo aquí. Este caso entonces lo agregamos al conjunto de todas las evidencias que mostraba yo en las diapositivas anteriores, y de ahí que la máquina entonces empiece a procesarlo. Noten ustedes aquí cómo hemos escrito los valores que teníamos anteriormente de la paciente con sus 25 años, femenina. En este caso, aquí se puso que no escucha voces, es decir, aquí esta no reportaba que escuchaba voces, y por lo tanto esta debe aparecer con una N, de que no tiene presente
y así sucesivamente todos los demás atributos que ya veíamos, que ya explicaba yo anteriormente. Y todo esto lo vamos a alimentar a la máquina y le vamos a solicitar que nos despliegue a cuál grupo pertenece esa paciente. Es decir, después de segmentar los datos, en este caso 5 grupos, la máquina encontró un grupo, que es el clúster número 4, aquí en esta columna, en el cual hay 18 casos de éxito. Aquí el 18 viene aquí denotado en la parte inferior del 4, o sea, abajo del 4. El 4 es el número del clúster, que está aquí, y 18 es el número de casos que se dieron con estas características. Y nótese que aquí, insisto, cada una de estas, por ejemplo, aquí está este 4, aun cuando aquí dice que el sexo es masculino, aún así la máquina detectó cierta similitud de la paciente en relación a este grupo, aun cuando no, porque aquí la similitud se basa en la mayoría, y todos estos datos son los que predominan o que la mayoría de estos 18 pacientes presentaba. Pero el hecho de que no sea mujer, bueno, aquí aparece masculino, no significa que las características de esta paciente no estén clasificadas dentro de este grupo, como lo vamos a ver aquí en la columna o vector de la extrema derecha. Aparecen las dosis de los nutrientes que más beneficiarían a este paciente en particular. Es decir, aquí el 0, 1, 2, 3 y 4, este conjunto de vitaminas y minerales que aparecen aquí, son los que nos está indicando la máquina que les van a beneficiar más. ¿Por qué? Porque sus síntomas, es decir, estos que están acá, se parecen más a los que predominaban en este grupo, en este grupo 4, que al resto de estos grupos, ¿no? Aunque, por ejemplo, en alguno de estos hubiera aparecido una F de femenino, eso no implica que los demás atributos sean más parecidos a los de la paciente que nos ocupa de nuestro caso real. Así las cosas, aquí vemos cómo, por ejemplo, hay ciertos nutrientes, como son estos tres que están aquí, que son la niacina no rubefaciente, la niacina y la niacinamida, que en su conjunto serían la vitamina B3, aparecen con valores bastante altos. Es decir, esto significa que la paciente le va a hacer mucho bien tomar estas cantidades, y ahorita vamos a ver ya cómo se terminó de hacer la receta, ya una vez homologada, para cada uno de los nutrientes que aquí la máquina está encontrando apropiados para su caso particular. Aquí también denotamos, por ejemplo, como la vitamina C, si ustedes se dan cuenta, aparece en 1296, aquí son miligramos, como indica aquí, y son los que aproximadamente nosotros les estaríamos recomendando, porque bueno, es claro que no va a haber marcas comerciales con este número de miligramos. Nosotros lo que tenemos que hacer como especialistas o lo que hacemos como especialistas en nutrición ortomolecular, es homologar lo que nos arroja la máquina de acuerdo primero a las cantidades que podemos encontrar en los suplementos, digamos, comerciales, es decir, los que existen en el mercado de los productos naturales. Entonces, como ven aquí, este 2500 miligramos diarios es la suma, así porque está dado en la vitamina B3, sería la suma de estos tres nutrientes que estaban denotados aquí como niacina NR, no rubefaciente, la niacina y la niacinamida. La suma de estos tres nos da aproximadamente un valor que sí podemos nosotros implementar, por ejemplo, con 2 tabletas de 500 miligramos en el desayuno y la comida, y una más con la cena, por ejemplo. Lo mismo sucedería para los demás ingredientes, los demás nutrientes, que son aquí son
otras 3 vitaminas, 4, 5 vitaminas, y estos 2 minerales, el zinc y el cromo, y los ácidos grasos, que en este caso son los omega 3. Aquí vienen los modos de administración, que también están en función de estas cantidades. Digamos, por poner otro ejemplo, aquí la vitamina C, que la máquina nos recomendó cerca de 1500 miligramos, nosotros podríamos recomendarla como una tableta de 500 miligramos después de cada alimento 3 veces al día. Y así, análogamente, podríamos determinar una receta apropiada para esta paciente. También noten cómo la máquina, de una manera también inteligente, ha estimado la duración que va a tener el tratamiento para este paciente en particular, que en este caso son 7 meses. ¿Sí? Por eso es que hay que tener mucha paciencia también con la medicina ortomolecular, aunque ya nosotros hemos avanzado tanto que hemos ya detectado de qué manera se puede acelerar el proceso. Hay inclusive pacientes que con esta nueva tecnología de la inteligencia artificial han experimentado respuesta inclusive a las primeras semanas del tratamiento. Y bueno, ya para concluir con esta charla, podríamos tener tres aspectos básicos o 3 conclusiones con las que podríamos concretar esta conferencia. Cuando no tenemos un conocimiento de cuáles son las deficiencias nutricionales de una persona, o bien no hemos encontrado una teoría que explique por qué una persona está en esas condiciones, se puede recurrir al aprendizaje de máquina para descubrir las tendencias de los casos de éxito registrados en el pasado. Hay que recordar que esas tendencias son cada uno de esos vectores o listados que aparecían como grupos. Las tendencias eran ya sea los promedios o las modas de cada uno de los atributos de esos pacientes, de esos grupos de pacientes. ¿Y cómo lo hace la máquina? O sea, ya hemos visto que la similitud entre casos es una estrategia que hace inteligente a la máquina para que podamos personalizar un plan de nutrición. Y para personalizar un plan de nutrición, pues no se precisa de un torrente de datos, como vimos, lo que le llaman el Big Data. Perdón, aquí hay un pequeño error, es Big Data, no Big Data. Porque dijimos que no teníamos que recurrir al análisis del genoma humano para poder aplicar la inteligencia artificial a nuestros pacientes. Y bueno, pues ya para concluir, pues nosotros podríamos decirles que ustedes les recomendamos que no esperen a que la enfermedad surja de momento, de manera inesperada, sino que nos pongamos en acción, como Thomas Fuller, cuando dijo que la acción es el fruto propio del conocimiento, pues habrá que tomar muy en cuenta esta frase célebre de este señor para encontrar una respuesta dentro de un marco histórico lleno de evidencias. Es decir, sabemos que una vez no teniendo una teología, no conociendo las causas de una enfermedad, todavía podemos recurrir a las evidencias para poder determinar una buena receta para un paciente que está tratando de evitar caer enfermo. Y bueno, pues por el momento ha sido todo. Yo les agradezco mucho que nos hayan tomado el tiempo de escuchar esta charla y los esperamos allá en la página, o bien aquí mismo, si quieren ustedes hacer sus preguntas, lo pueden hacer en esta misma página que están viendo. Muy buenas tardes, noches, según en el país en que se encuentran. Me despido cordialmente y les deseo la mejor de las suertes. Hasta luego.